Muy buenas, amigos de la guarida. He querido desvirgarme con esto de criticar películas de cine y he querido hacerlo yo solo porque voy a empezar con una película a la que Dani le tiene muchísimo cariño. 1917 de Sam Mendes, criticada por la guarida del Titán, con Isaac Vallés. Y sí, tenéis razón, he tardado un huevo en verla, he tardado un montón porque realmente pues, fue una película nominada que ganó varios premios Oscar, pero yo hasta ahora no he tenido la oportunidad de verla, así que me he puesto, la he visto, la he disfrutado, la he gozado mucho porque está muy bien en muchos aspectos, pero en otros no me lo ha parecido tanto. Así que, como no sabía muy bien cómo estructurar este vídeo para que no durara 17 horas y media y condensarlo todo en algo menos de un cuarto de hora, pues he decidido hacer lo que me ha parecido peor, lo que me ha parecido mejor, la escena que me ha gustado de la película, y finalmente le he puesto una nota. Y para acabar yo creo que nos despediremos y hasta otro vídeo de la guarida. Así que empezamos por lo que menos me ha gustado. Y para ir a lo que menos me ha gustado tenemos que llegar hasta el final de la película. Cuando termina todo, se pone fundido en negro y aparecen unas palabras homenajeando a un tal Alfred Mendes, que resulta ser el abuelo de Sam Mendes. Y ahí ya lo entiendes todo, dices, ah, este hombre lo que ha querido es homenajear a su abuelo. Y resulta que, mirando un poquito, el abuelo de Sam Mendes participó en la Primera Guerra Mundial. Por lo visto era un señor un poquito bajito y los oficiales británicos lo utilizaban para llevar papeles de un lado al otro, porque al medir 160 centímetros quedaba por debajo de la niebla, que normalmente estaba entre 180 y 190 centímetros, y podía deambular perfectamente sin que los alemanes le metieran un disparo en el culo. Eso lo ha dicho el señor Sam Mendes, y a partir de aquí, imagino yo, ya que también es co-guionista de la película, pues se inventó este guión de dos personajes, de dos protagonistas, a los que les dan una misión tremenda, algo realmente espectacular, que es llevar un papel del punto A al punto B. Este papel es una orden para que no se realice un ataque por parte del ejército británico que acabará en una masacre, porque los alemanes les han preparado una emboscada y 1600 almas británicas morirían en caso de que ese papel no llegara. Para más dramatismo, uno de los dos implicados, de los dos protagonistas, tiene un hermano en esa zona, con lo cual la implicación emocional es mayor. ¿O no? A ver, cuando terminé de ver la película yo dije, esto me suena. Resulta que llaman a los dos protagonistas, que están ahí en un árbol al principio de la película, y les dicen, ven para acá, y los llevan a un sitio donde hay un señor con un montón de medallas, un tío un jefe, un capitán, un coronel, un general, una persona de estas que da órdenes, y les dice, pasan estas cosas. Y para más, y además es tu hermano, con lo cual ya puedes ir poniéndote en marcha. ¿Sabes usar un mapa? ¿O sabes leer un mapa? Y el otro dice que sí. Y tú, un mapa, vale. Un mapa, una mochila, una misión, 3 puntos. Yo estaba viendo un capítulo de Dora la Exploradora, porque es el mapa, la mochila, y luego el señor, con muchas medallas, muy capitán y muy general, le dice, búnker, pueblo, bosque. Búnker, pueblo, bosque. Búnker, pueblo, bosque. Y realmente la película va de eso, de ir del punto A al punto B, pasando por el búnker, por el pueblo y por el bosque. No hay más. La película es así, tal cual. O sea, para ser una película de la Primera Guerra Mundial, no lo he dicho antes, eso sí que me gustó, que fuera una película bélica de la Primera Guerra Mundial, porque normalmente estamos muy acostumbrados a ver películas de la Segunda Guerra Mundial, pero de la Primera no tanto, y ese será uno de los puntos fuertes que comentaré después. Pues la verdad es que la película, el guión es ese. Normalmente en las películas bélicas, pues un poco se trabaja pues la moral, se trabajan las emociones, pues a lo mejor personajes pues con problemas mentales debido a la presión de la guerra. De hecho tenemos a dos protagonistas,
uno que prácticamente acaba de llegar y otro que a pesar de su juventud ya es un veterano que ha estado en la guerra del Somme y oye, ha estado en la guerra, en la batalla del Somme, perdón, en la batalla más importante de la Primera Guerra Mundial, o una de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial, el tío, pues sí, estuve en el Somme. Y sí, bueno, gané una medalla, sí, está... Bueno, el Somme fue una batalla. Como batalla, pues no estuvo mal. Y ya está. Esa es la implicación emocional que tenemos con uno de los grandes eventos de la Primera Guerra Mundial, que está ahí. También, curiosamente, la película empieza el 6 de abril de 1917, que curiosamente es la fecha en la que Estados Unidos se implicó en esta Primera Guerra Mundial, que fue cuando dijo, oye, que voy para allá. Fue el 6 de abril de 1917. Los Estados Unidos no se ven por ningún lado, no tienen nada que ver, porque es todo ejército británico, pero da la casualidad de que Sam Mendes pues, eligió esa fecha. No sabemos muy bien por qué, pero así lo hizo. Entonces, para mí, el gran problema de esta película es el guión. Porque no hay, y si lo hay es muy básico, muy plano. Hablaremos de muchos planos. Bueno, de un plano, pero el guión también es plano. ¿Cuál es la otra cosa que para mí es un problema y que ahora directamente me vais a matar y vais a apagar el vídeo, lo sé? Pues el plano secuencia. Para mí el plano secuencia en esta película es un problema. Básicamente por dos temas. Uno, porque como sabía que era un plano secuencia, porque todo el mundo había dicho, Dios mío, es un plano secuencia, y el propio Sam Mendes, pues una de las cosas que, pues, para vender la película, porque yo no, lo he hecho todo en un plano secuencia, pues yo estaba más pendiente del plano secuencia y de cuándo suponía yo que se cortaba el plano secuencia, porque no es un plano secuencia real, sino que es un plano secuencia falso, y entonces en algunos momentos se corta, yo quiero ver dónde se corta, y más o menos yo creo que sí, mira, esto podría ser que sí, esto podría ser que no, estoy más pendiente de cómo se ha hecho de lo que supuestamente me quiere contar Sam Mendes. Eso por un lado. Y por el otro lado, los planos secuencia pues forman parte del lenguaje del cine. Y el cine lleva más de 100 años desarrollando este lenguaje, que de manera consciente o subconsciente nos hace ver de una manera u otra lo que estamos viendo precisamente en pantalla. No sé si se me está entendiendo porque no me estoy entendiendo ni yo. La cuestión es que los planos, las luces, los colores, las interpretaciones, todo sirve para que el argumento tenga cohesión y para que tú entiendas lo que está ocurriendo sin que te lo cuenten. Porque si, por ejemplo, hay unos colores vivos, pues tú te sentirás de una manera. Si hay una banda sonora rimbombante, te sentirás de otra manera. Y si el plano es contrapicado o si el plano es un primer plano, pues te sentirás de otra manera. En este caso, el señor Sam Mendes elige un plano secuencia. Un plano secuencia es un plano que empieza al inicio de la película y que no termina de manera artificial, pero no termina hasta el final. Te lo están contando todo de manera lineal. Para mí eso es un problema, por lo que digo, porque los planos secuencia tienen una intención y en una película no puedes mantener todo el rato esa intención. Los planos secuencia sirven para aumentar la acción. Por ejemplo, como hemos visto en el caso de Extraction, la película de Netflix, con el señor Chris Hemsworth. O sirven para crear un clima de tensión, como podemos ver, por ejemplo, en la película de Brian De Palma, Snake Eyes. En el caso de 1917, yo creo que Sam Mendes simplemente quería hacer eso, en plan guay, como Iñárritu en Birdman, pero al menos en el plano secuencia de Iñárritu de Birdman, pues tienes diferentes cambios. Y sí, que a pesar de ser un plano secuencia, se va al plano medio, se va al contrapicado, se va al panorámico, se mete con las luces, hace incluso efectos de contraluz en alguna escena, creo recordar en el escenario con Edward Norton, escenas que están muy bien, que van rodando. Pero Sam Mendes no, Sam Mendes se queda con un plano secuencia totalmente plano, neutro, que prácticamente no se mueve de la línea visual de los dos protagonistas. Puedes estar delante, puedes estar detrás, puedes estar al lado, pero siempre más o menos estarás en la línea visual, o sea, en la línea de los ojos, tus ojos estarán en su línea durante toda la película. Y para mí eso es un error porque tienes un montón
de instrumentos para contar escenas, como por ejemplo escenas muy dramáticas que ocurren en la película, que no se consiguen transmitir como deberían porque no estás usando los instrumentos adecuados. O sea, te estás quedando con un plano neutro. Ahí, quieto. He estudiado dirección y cinematografía para hacer esto y poner la cámara tal cual. La verdad es que a mí no me parece un buen ejemplo del uso del plano secuencia, y mucho menos si es durante toda la película. Estos son, para mí, los dos grandes errores, los dos grandes fallos de 1917. Vayamos a las dos cosas que sí que me han gustado mucho. Y lo que más me ha gustado, sobre todo, ha sido la interpretación de los dos protagonistas, de Dean Charles Chapman y de George McKay, que realmente están fabulosos en toda la película. Estaba pensando, mientras estaba viendo la película, qué difícil debe ser hacer estas interpretaciones tan brutales mientras se hacen escenas tan largas en el plano secuencia. O sea, hasta este punto el plano secuencia me estaba sacando de la propia película, pero es que Dean Charles Chapman, qué difícil es decir este nombre, y George McKay realmente están fabulosos, sobre todo el señor Chapman, que le estaba viendo ahí y decía, este tío me suena un montón, y al final di con él, di con Tommen de Juego de Tronos, de la serie de Juego de Tronos, ese actor hijo de Cersei Lannister que decidió tirarse por el balcón cuando leyó el guión de la última temporada de Juego de Tronos. La verdad es que no podemos culparle, pero bueno, en esta película hace una interpretación brutal junto con George McKay, que son los personajes de Blake y Scofield, los dos protagonistas de la película, que lo hacen realmente bien, sobre todo Scofield, que mantiene el peso de la película durante todo el plano secuencia, durante todo el largometraje. Así que fabuloso. Y otra cosa que me gustó muchísimo también fue la puesta en escena. Y nos vamos a lo que comentaba antes, a cómo se presenta este campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Me encantó toda la parte primera de las trincheras británicas, luego toda esa escena larga, donde sí que vale la pena que eso sea un plano secuencia, en el que se va generando cierta tensión mientras se van paseando en tierra de nadie entre trinchera y trinchera. Pero eso sería un plano secuencia en ese momento, no continuarlo, porque entonces se diluye, se pierde durante toda la película. Me gustó mucho, como decía, toda esa parte de tierra de nadie, mucha agua, mucho fango. Se nota que ha habido ahí una batalla con muchas personas, con cadáveres por todos lados, todo tierra y yerma, no hay ningún árbol en pie, troncos que aparecen por ahí, con la comentada niebla de antes con el auguro de San Méndez. Y realmente esa escena está muy bien, y además toda esa puesta en escena está muy bien. Cuando salen de ahí al búnker, todo perfecto también. A nivel histórico seguramente es impecable, y luego salen a lugares donde hay valles, donde el césped se permite crecer libremente, donde hay bosques, y evidentemente eso tenía que ser así, porque la batalla, la Primera Guerra Mundial, no se luchó en todo el territorio, sino que había partes pues, en los que todo quedaba absolutamente yermo por culpa de las balas, de las bombas y de las pisadas de las personas, y en otro, en cambio, pues era tierra virgen porque por ahí no iban las batallas. Entonces me parece muy bien. Otra puesta en escena que es fenomenal, fabulosa, increíble, sensacional, y que entronca precisamente con mi escena favorita de la película, es la parte de cuando llega al pueblo. Recordamos el búnker, el pueblo, el bosque, búnker, pueblo, bosque. Pues cuando llega al pueblo, es un pueblo que está absolutamente derruido, colapsado por el paso de los ejércitos, tanto británico como alemán. Derrumbado, lo que decía, ¿no? Hay edificios a medio caer, hay fachadas que todavía aguantan, y eso, Sam Mendes hace una escena preciosa por la noche en la que se van hilando disparos de bengalas, van apareciendo disparos de bengalas que suben al cielo y bajan, y eso va creando unas sombras en todo ese pueblo absolutamente destruido, que parece prácticamente un sueño. Realmente es un espacio absolutamente onírico, mientras este personaje, Scofield, va deambulando
por una de las calles y todas esas sombras se van transformando y van cambiando la forma y la fisonomía del pueblo a medida que suben y bajan las bengalas. Toda esa parte me gustó muchísimo. También me gustó muchísimo la banda sonora de Thomas Newman. En ese momento realza la sensación de estar viviendo un sueño en la realidad de la guerra. Y realmente en ese momento, pensé, ostras, pues a lo mejor esta banda sonora sí que se merecía más el Oscar que no la banda sonora del Joker de Gunnadóttir, que no deja de ser pues prácticamente ruido, ¿no? Este ruido blanco al que nos tiene acostumbrado Gunnadóttir, que no cambia mucho de lo que ya escuchamos en la banda sonora de Chernobyl. Seguramente la composición de Thomas es mucho más elaborada y a mí me gustó mucho. También sería un punto fuerte de esta película, la banda sonora. Esa escena fantástica, la banda sonora también. Si hablamos de premios, yo el premio a los mejores efectos especiales no lo vi por ningún lado, y mucho menos comparado con Endgame. Ya siento meterme en el terreno Marvel, pero es que es así. O sea, comparar los efectos especiales de 1917 con los de Endgame, pues no lo veo, a no ser que consideren que hacer un plano secuencia de 117 minutos es un efecto especial, pues a lo mejor sí, pero yo como efecto especial en la película solo vi un avión, no vi mucho más. Todo lo demás está escondido. Si también lo que pretenden es premiar lo bien escondido que están los efectos especiales, pues oye, pues ya está. Pues otro Oscar para 1917, que se llevó más en el aspecto técnico que otra cosa. Pero bueno, entonces eso, ¿no? Una película que, bueno, no me ha sorprendido para bien, no me ha parecido un gran evento del cine bélico. Como ya digo, para mí el guión es demasiado plano y los personajes, a pesar de las interpretaciones, porque sí que los dos actores lo dan todo, pero los papeles tampoco dan para mucho más. Dos conversaciones que tienen así un poquito más o menos. Por cierto, también salen por ahí el señor Colin Firth y el señor Benedict Cumberbatch a cobrar y poco más, a decir hola, esta es nuestra cara famosa para la película, porque a lo mejor si no vendría nadie, porque estos dos autores no los conoce nadie, no los conocen a nadie, pero hacen unas interpretaciones brutales, con lo cual yo creo que con ellos solo ya se mantenía la película, no hacía falta fichar a caras reconocibles que al final tampoco aportan mucho. Sí que aporta un poquito más Mark Strong, y sobre todo Andrew Scott, que me gustó mucho verlo, es un actor al que le tengo, pues que me gusta mucho, ¿no? De nuestro Moriarty, de la serie de la BBC de Sherlock, que ahí pues sí que tiene un papel un poquito más bueno, iba a decir gracioso, pero no es gracioso, con un poquito más de diálogo y un poquito más de enjundio que no el señor Benedict Cumberbatch con bigote diciendo uy, qué fuerte todo. Y ya está. Una película, para acabar, que yo creo que no formará parte del Olimpo de las películas de cine bélico. Evidentemente sí que formará parte de las películas técnicas, sobre todo por el apartado del plano secuencia, a pesar de que yo creo que es un fallo haber elegido plano secuencia para esta película. Y comentados, un guión demasiado plano y un plano secuencia que yo creo que no debió ser elegido para contar esta historia como puntos negativos, y las espectaculares interpretaciones de los dos protagonistas junto con la banda sonora y la puesta en escena de esta primera guerra mundial como puntos positivos, todo junto le da para mí un 7, un merecido 7 a esta película de Sam Mendes, recomendable, pero para mí no una obra maestra como hasta ahora había escuchado. Espero que os haya gustado esta primera crítica que he hecho. Si os ha gustado, darle muchos likes, me atreveré a hacer otras críticas. Si queréis que haga alguna crítica de alguna película, pues ponérmelo en comentarios, y por favor comentadme todo lo que creéis vosotros de esta película, si creéis que no tengo razón, si creéis que el plano secuencia sí que funciona, si os gustó, si no os gustó, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si me merezco la muerte o cualquier cosa. Hasta aquí llega mi vídeo hablando de 1917. Muchísimas gracias, soy Isam Vallés y esto es La Guarida del Titán.